Hola, mi amigo querido. El tema de estudio de esta semana es específicamente el tema del sexo dentro de la esfera sagrada del matrimonio. La semana pasada hablamos rápidamente de este asunto. Dijimos que el sexo que Dios entregó como un don al ser humano abarca la humanidad completa del hombre y de la mujer. Quiere decir, su cuerpo, sus emociones y pensamientos y su vida espiritual. Yo coloco en un mismo ítem las emociones y los pensamientos, porque en realidad son los pensamientos que generan las emociones. El corazón bombea sangre, pero el corazón no raciocina. Quien determina que va a amar, va a odiar, va a guardar rencor, resentimiento, es la mente, son los pensamientos. Entonces, la unidad completa del ser humano está formada por su cuerpo, sus emociones, pensamientos y su vida espiritual. Ahora, los dualistas, que es una filosofía de vida, enseñan que el ser humano solo tiene dos lados, el cuerpo y el espíritu. Ellos dicen que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno. Pero la Biblia enseña que el ser humano salió de las manos del Creador como una unidad completa de facultades físicas, un cuerpo, facultades mentales y emocionales y facultades espirituales. Estas tres facultades no se pueden separar. El alma viviente del que habla el libro de Génesis solo existió cuando el barro se juntó con el soplo de vida que Dios le dio. Y cuando el ser humano muere, pues se acaba el cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo de donde vino y también las otras facultades terminan. Por lo tanto, todo lo que el hombre o la mujer hacen en esta vida lo hacen con su cuerpo, con sus pensamientos, emociones y también con su lado espiritual. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy grabando este comentario. Ahí pregunto, ¿dónde está mi cuerpo? Está aquí, porque mi boca está moviéndose, mis cuerdas vocales están trabajando, mis manos se están moviendo, aunque ustedes no vean. Estoy grabando este comentario con mi cuerpo entero. Pero, ¿dónde están mis pensamientos? Están aquí, trabajando, hilvanando las ideas que voy a hablar, mis sentimientos apoyando, colocando emoción a lo que estoy diciendo, y mis facultades espirituales están aquí porque siento que este comentario puede ser un instrumento para el crecimiento espiritual de mucha gente. Ese es el concepto bíblico del cuerpo. Mira, por ejemplo, lo que la Biblia dice en Salmos 84:2. Dice, mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Mi alma, mi corazón, mi carne. Está hablando aquí de las tres facultades del ser humano. Y Pablo dice lo mismo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, la unidad completa del ser humano. Que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú te das cuenta? La unidad completa del ser humano, en la idea de los escritores bíblicos, está formada por el cuerpo, por los pensamientos, emociones y por la vida espiritual, por las facultades espirituales que Dios le dio al ser humano. Observa la expresión que Pablo usa. Dice, todo su ser, el ser completo, y después explica lo que es el ser completo. Usa las palabras griegas neuma, psique, que tiene que ver con las ideas, los pensamientos, y soma, que tiene que ver con el cuerpo. Siendo así, todo lo que el ser humano haga, necesita pues hacerlo con los tres aspectos de su ser, o sea, con su ser entero, incluso el sexo. Porque hay un asunto que debes entender. Por ejemplo, cuando una persona come, tiene que comer con su cuerpo, con sus facultades emocionales, mentales y sus facultades espirituales. Pero a veces el ser humano está tan ocupado que no tiene tiempo ni para comer, come con su boca, mientras sus pensamientos están preocupados con otro problema. Y cuando el ser humano hace eso, en el estómago le aparecen heridas que los médicos llaman de úlceras. ¿Por qué? Porque el ser humano come tratando de separar su unidad completa de ser humano. La misma cosa sucede con el sexo. Cuando el sexo para el ser humano se vuelve apenas un acto físico, no puede, porque él tiene facultades mentales, emocionales y espirituales. Entonces, cuando hace algo incorrecto, ¿qué pasa? Trata de
desunir su unidad, romper, quebrar su unidad, y eso le produce heridas, úlceras, pero no en el estómago, sino úlceras en el cerebro, es decir, úlceras que no se ven, son bloqueos, traumas que él coloca en su cerebro sin darse cuenta. Después, él sufre las consecuencias de todo eso. El sexo dentro del sagrado estado del matrimonio debe ser una acción física, mental, emocional y también espiritual. En el libro del Cantar de los Cantares encontramos muchos versículos que hablan del aspecto físico del sexo entre esposos como algo puro y espiritual. En la segunda parte de este estudio veremos que para que los esposos sean felices, realmente felices, pues necesitan edificar el hogar en la amistad y en la atracción física. El amor que tiene estos dos ingredientes, amistad y atracción física, será un hogar feliz, un amor feliz. La amistad es un elemento básico. Leamos lo que la esposa dice en Cantares 5, versículo 16, hablando del esposo. Mira lo que dice. Su paladar es dulcísimo, todo él es deseable. Así es mi amado y así es mi amigo, oh hijas de Jerusalén. Percibe que la tsunamita llama a Salomón de mi amado, mi amigo. La época del noviazgo debería ser la etapa para cultivar ese tipo de amistad que será la base que sostendrá el matrimonio a lo largo de los años. Este tipo de amistad es el que se transforma en un amor que dura y perdura. Porque en la vida de los esposos, el aspecto físico del matrimonio es como un fuego capaz de incendiar todo al principio, pero que va disminuyendo de intensidad con los años. Mientras que la amistad es como una pequeña chispa al principio, pero que con los años va en aumento, aumento y cada vez más. Eso es lo que vemos de manera poética en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 10 al 13. Mira lo que dice. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amada mía, oh hermosa mía, sal. Ya ha pasado el invierno, la estación de la lluvia se ha ido, han brotado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha llegado, y de nuevo se escucha la tórtola en nuestra tierra. La higuera ha echado higos y despide en fragancia las vides en flor. Levántate, oh amada mía, oh hermosa mía, ven. En este texto vemos de manera simbólica un retrato de la vida de los esposos. Observa las siguientes expresiones de Salomón. Levántate, oh amada mía, oh hermosa mía, sal, ya ha pasado el invierno. ¿Podríamos imaginar a un esposo de edad diciéndole eso a la esposa después que los hijos han crecido y se han ido? La higuera ha echado higos y despide en fragancia las vides en flor. Levántate, oh amada mía. Quiere decir, la vida de los cónyuges es interesante, ¿sabes? Al principio están solos, llenos de expectativas y sueños. Son jóvenes, aún no hay hijos. Están empezando a vivir, aprendiendo a entenderse, conociéndose mutuamente. Después vienen los hijos y la atención de ambos se vuelve hacia los hijos. Se vive en función de los hijos, se lucha, se trabaja por ellos, para educarlos, para instruirlos, para verlos desarrollarse en la vida felices y victoriosos. Después, los hijos se casan, forman sus respectivas familias y los esposos vuelven a quedarse solos. Pasaron los años difíciles de lucha y trabajo. El invierno se fue, llegan otras alegrías, los nietos, la higuera ha echado higos, dice Salomón, y despide en fragancia las vides en flor. El tiempo de la canción ha llegado y de nuevo se escucha la tórtola en nuestra tierra. Qué linda figura de la vida de una pareja a lo largo de los años. En la tercera parte de este estudio veremos lo sagrado de la relación íntima del matrimonio. Deberíamos leer el texto desde Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 7, hasta el 5, versículo 1, pero es un texto muy extenso. Pero en este texto vemos que el esposo invita a la esposa, ven conmigo, en el 4:8, y ella acepta. Después ella lo invita, venga mi amado a su huerto, 4:16, y él acepta. Lo que deducimos aquí es que el sexo entre los esposos es una expresión de amor y no es una demostración de técnica.
Cuanto más amor haya, será mejor y más gratificante. Pero esto sucede cuando el sexo es hecho con la unidad completa del ser humano, donde participan las emociones, los pensamientos, las facultades espirituales y el cuerpo. El sexo apenas físico, por el mero hecho del sexo, eso no es sagrado, ni puro, ni santo. Es apenas un acto animal, instintivo, que Dios no acepta ni siquiera dentro del matrimonio. Por ejemplo, un esposo que agrede a la esposa y después desea estar con ella físicamente, ese no puede ser el sexo que Dios imaginó para el ser humano. En la relación íntima, ambos esposos entran libre y amorosamente. Mi jardín es su jardín, dice el texto. Tanto Salomón como la Sunamita tienen nombres que derivan del hebreo shalom, que quiere decir paz o integridad, pero shalom es más que paz. En realidad shalom es sentirse bien, sentirse optimista delante de la vida, paz, tranquilidad, sosiego, seguridad, integridad. En fin, el término hebreo shalom, que tiene que ver con el nombre de Salomón y la de Sunamita, es un término que expresa la amplitud de un sentimiento bonito entre esposo y esposa. La expresión del pacto, mi amado es mío y yo suya, en Cantares 2:16, leemos, mi amado es mío y yo soy suya. Esa expresión es interesante. Ella dice, él apacienta entre los lirios. Puedes ver aquí como un eco del lenguaje de lo que dijo Adán en el Edén, cuando Adán dijo, ahora, al ver a Eva, ¿no?, recién creada, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y ahora la figura de Salomón aquí, su jardín es mi jardín. Es interesante esto. La coincidencia no es coincidencia, la manera como se complementa la Biblia. Un texto de Génesis combina con el texto del Cantar de los Cantares. Esto es lindo. Vamos a la cuarta parte de la lección de esta semana. Aquí veremos la razón bíblica para llegar casto al matrimonio. La realidad que vivimos es triste porque vivimos en un mundo bombardeado por la libertad sexual, entre comillas. Hoy, llegar casto al matrimonio pareciera, aún para los jóvenes cristianos, pareciera un asunto de los abuelos, una cosa ultrapasada, una cosa de siglos atrás. Hoy no, hoy es moda practicar el sexo desde joven. Y eso te bombardea la televisión, la película, el internet, las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? El pobre joven pues no queda incento. ¿Cuánto tiempo pasa con la Biblia abierta? Entender los principios bíblicos. ¿Y cuánto tiempo pasa en el internet? Ahí te das cuenta cuál es la cabeza del joven, aún dentro de la iglesia. Los vehículos de comunicación, las redes sociales son tan poderosas que son capaces de convencer a cualquiera. Escoge cualquier tipo de película, vas a ver ahí sexo libre, sexo sin compromiso. Entonces, quiera o no quiera, el pobre joven adventista que también vive en este mundo, pues, lógico que es un bombardeado y de repente viene a la iglesia y comienza a pensar que tal vez los principios bíblicos ya son ultrapasados, que tal vez los líderes tienen que modernizarse porque ya la juventud piensa de otra manera. Dios nos ha dado libertad para pensar como nosotros querramos, pero no nos ha dado libertad para llamar al mal bien y al bien mal. Por eso, el patrón de moralidad no es la sociedad, no es lo que la mayoría dice, no es lo que fulano dice, fulano piensa. El patrón de moralidad tiene que ser un Dios moral, eterno, absoluto, como lo es Dios, y registró sus enseñanzas en la palabra escrita, que es la Biblia. En la última parte de este estudio veremos la responsabilidad humana para preservar el don del sexo como una expresión pura de amor. Tenemos que reconocer que este mundo se aleja cada vez más de Dios. Incluso en el mundo religioso, esta influencia es terrible. Estar en la iglesia o practicar una religión no es necesariamente estar bien con Dios. Y la influencia del ser humano sin Dios es tan grande que se infiltra aún en medio del pueblo de Dios. Las personas que no viven una experiencia personal con Dios generalmente son vacías e intentan llenar el vacío de su corazón con el placer distorsionado. No estar bien con Dios es vivir oprimido de las pasiones humanas
Y el ser humano oprimido no puede ser feliz. Usa la vida para el placer, se expresa por medio de la violencia, disfruta de la inmoralidad e inventa sus propias reglas. Falsifica la vida. Ya dijimos que el sexo, para ser completo y satisfactorio, tiene que ser un acto físico, mental, emocional y espiritual. Cuando no lo es, el hombre o la mujer siempre serán vacíos e intentarán llenar ese vacío distorsionando el sexo, creyendo que el sexo depende de esto, depende de aquello, depende de lo otro, que hay que motivarse, que hay que ver una película pornográfica para innovar el matrimonio, etcétera, etcétera. Si hubo una pareja feliz en esta tierra, fue Adán y Eva. Y sin embargo ellos no necesitaron nada, simplemente necesitaron amarse. Y vuelvo a repetir, cuanto más amor hay, mejor la vida íntima de la pareja. Ahora, cuando no hay amor, o hay un amor enfermizo, y se trata de construir la felicidad del matrimonio encima del sexo, ahí la pareja entra en problemas. El ser humano a veces ya no está feliz con nada. Ya no está feliz con la esposa, entonces busca otra mujer, otra mujer, otra mujer. Ya las mujeres no lo satisfacen, comienza a buscar un hombre, otro hombre. Es decir, es ahí a donde la humanidad está llegando. Mira lo que Romanos 1, 22, 24 y 26 al 28 dicen. Describiendo al ser humano sin Dios, vacío, que trata de sustituir la paz, el shalom que Dios da, por sensaciones placenteras de la carne solamente. Mira lo que dice Pablo. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Esto es interesante. Gente que piensa que sabe mucho, piensa que está liberada. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Por tanto, Dios los entregó a la impureza. Porque Dios no discute con el ser humano. ¿Quieres hacerte dueño de la vida? Puedes hacerte. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Por esta causa, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. ¿De qué pasiones vergonzosas habla Pablo aquí? Dice, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. ¿Qué cosa es relación natural? ¿Y qué cosa es relación contra la naturaleza? Voy a parar de leer el texto para explicarte. Tomar agua por la boca es natural, pero si yo quiero puedo tomar agua por la oreja, me puedo colocar un embudo y forzar el agua por ahí. Eso no es natural, eso es contra la naturaleza. Espero que entiendas la figura. Pero las mujeres, dice aquí, las mujeres que no tienen a Dios en la vida, los hombres que no tienen a Dios en la vida, ¿qué pasa? Sus mujeres, dicen, cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza. De la misma manera, sigue diciendo Pablo, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución que corresponde a su extravío. ¿Qué cosa más vas a discutir delante de este texto? ¿Vas a querer justificar una actitud humana que nace del vacío, de la desesperación del ser humano por querer ser feliz cuando no tiene el shalom en el corazón? ¿Qué vas a explicar? ¿Qué vas a discutir delante de esto? Hombres con hombres. Y Dios dice, eso es fruto de la corrupción humana. Dios los entregó a esa conducta vergonzosa. Sigo leyendo el texto. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Oh, querido, esto es un asunto delicado, yo sé. Pero ¿qué puedo hacer? A no ser leer el texto y exponerlo como está. Nosotros como cristianos solo tenemos que reconocer a Dios como nuestro Dios, humillarnos delante de Él, renunciar a nuestras ideas y decir, Señor, esta es tu palabra y voy a hacer lo que tú tienes planeado para mi vida. En la medida que hagamos eso, seremos felices. Nosotros, la esposa, los hijos, la familia entera. Que Dios te bendiga.